السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के de abril apareció, y este signo, cuando ocurrió, se denomina el khutba en árabe, que él dio de forma revelada, y era un signo que era por la revelación, revelado. Por eso se le denomina el sermón revelado. Este sermón revelado, hubo 200 personas que lo escucharon. Alguien me llamó la atención de que hoy, siendo este día, cuando es viernes, y que hable de este signo extraordinario del Santo Mesías prometido, porque hay Ahmadis que hayan escuchado la palabra del Khutbah el-Jamia, que lo hayan leído en los libros, pero no conocen las fechas ni el bagaje y la historia de este evento. Dice Azur que me sorprendí cuando vi que hay Ahmadis que no tienen conocimiento de qué fue el Khutbah el-Jamia. Cada Ahmadi debe recordar que este signo que fue en favor del Santo Mesías prometido son signos que refuerzan nuestra fe, y para cerrar la boca de nuestros oponentes son ayudas, porque nos dan pruebas de su veracidad. Y especialmente estos signos, como es el sermón revelado, es una señal extraordinaria con la que se callaron las voces de muchos ulemas. Pero, como he dicho, voy a intentar hablar del bagaje y la historia de este sermón y contar cómo afectó a los propios que vivieron, los que estaban presentes, y que dejaron, qué impresión dejó en cuanto a su influencia, cuál fue su veracidad, su autenticidad, su grandeza, que se puede conseguir leyendo este khutbah,
Pero estas frases que he elegido, en ellas se ve la grandeza del signo, se ve la grandeza del rango del Santo Mesías prometido. En el Tazkirah no se ha incluido este sermón porque se ha publicado en otro libro, como en forma de otro volumen, pero voy a intentar, cuando vayan a publicar, por favor que me pregunten por si se publica en el futuro, cómo publicarlo o dónde publicarlo. El bagaje, el background de este sermón, que se publicó en el periódico Al-Badr, o como se cuenta, era un día anterior a Idul Adha. El Santo Mesías prometido, a través de una carta, informó a Hazrat Maulvi Nuruddin, Dios esté contento con él, que hoy, durante el día y parte de la noche, quiero pasarlo en oraciones. Por lo tanto, estas gentes que están aquí conmigo tienen que darme sus nombres, direcciones, y deben darme, porque a la hora de hacer la oración yo les recuerde. Se les entregó una lista de nombres preparados y fue entregada al Santo Mesías prometido, donde vinieron luego más gentes que empezaron a enviar también sus referencias, sus nombres. Hazur de nuevo mandó una orden que no me envíen más información porque me perturba. Hazur vino a rezar al Maghrib e Isha y dijo que como he prometido a Allah Ta'ala que el día de hoy y parte de la noche voy a hacer oraciones, no quiero que se me interrumpa. Cuando Maulvi Abdul Karim vino, Hazur le dijo que Dios me ha dicho y dijo que se me ha revelado esta noche al que leas algunas palabras en árabe. Yo pensé que iba a hablar de algo relacionado con el sermón de Eid. También se dice que cuando se levantó para leer el sermón, Hazrat Maulvi Abdul Karim Saheb y Hazrat Maulvi Nuruddin Saheb le dio la orden que escribieran este sermón. Cuando los Maulvi Saheban se prepararon, Hazur, pronunciando Ya Ibadallah, empezó su sermón. En este Jutba, el Santo Mesías prometido dijo: escribidlo, porque estas palabras luego no voy a recordarlas, tenéis que preguntarme si no entendéis algo. Cuando Hazur se sentó, la gente se sentó y fue a traducir las palabras, y antes de que los molanas tradujeran el sermón, dijo que el día de Arfa y la noche del Eid, las oraciones que yo he hecho, se me ha dicho que se cumplirán, que si yo leo en árabe este sermón, todas mis oraciones serán aceptadas. Por eso Allah Ta'ala me ha aprobado todas las oraciones que yo le he pedido. Y cuando empieza la traducción en Urdu, cuando empezó, estaba Molana Saab, cuando el Santo Mesías prometido cayó en sajda, en una prosternación, y toda la gente hizo una oración de agradecimiento cuando levantó la cabeza
dijo que he visto en palabras rojas la palabra Mubarak, es decir, ha sido aceptado a mi oración. Esto está mencionado en Al-Hakam y también está en los Malfuzat. En su libro, Hazrat Masih Maud al-Islam, Nazul al-Masih, dice que en la mañana del día de Idul Adha recibí la revelación de que di algo en árabe. Esto fue comunicado a distintos amigos. Yo nunca había hablado antes en árabe, pero aquel día, cuando me levanté para dar el sermón del Eid, Allah Ta'ala, en una voz elocuente, clara, en árabe elocuente y claro, dirigió a través de mi lengua un sermón que está lleno de significado y que se dijo de forma espontánea y que Allah Ta'ala le llamó como un signo, porque fue una manifestación de Allah. Yo no creo que una persona experta en árabe, orador, escolar, erudito, pueda dar un sermón de esta forma extémpora. Aproximadamente habían 150 personas que atestiguaron este evento. En Hakikatul Wahi dice que el 11 de abril de 1900, el día de Idul Adha, por la mañana recibí una revelación que hoy tienes que hablar en árabe. Se te ha dado este poder y se me dijo Kalamul Fusehat Milladun Rabbin Karim. Significa que el Dios clemente te ha dado el poder de dirigirte con elocuencia. Las personas, Molvi Abdul Karim Saheb, Molvi Hakim Nuruddin Saheb, Sheikh Rahmatullah Saheb, Mufti Muhammad Sadiq Saheb, Molvi Muhammad Ali Saheb M, Master Abdul Rahman Saheb, Master Sher Ali Saheb, और Hafiz Abdul Ali Saheb y otros muchos se les dio esta noticia. Entonces, cuando me puse de pie para dar el sermón del Eid, Allah Ta'ala sabe que se me dio una capacidad de forma extraordinaria que estaba fuera de mi poder. Yo no puedo imaginar que un sermón con esta profundidad que se extiende en tantas páginas, con tal elocuencia, no hay nadie que sin ser una revelación divina pueda hacer algo semejante. Cuando Allah Ta'ala dijo que se le denominara Khutba el-Hamia, habían 200 personas que testimoniaron este evento. Yo no sabía si yo hablaba o había un ángel que había controlado mi lengua, porque yo sabía que yo no tenía nada que ver con esta lengua. Me venían frases, salían frases coherentes y cada palabra era un signo para mí. Todas estas palabras, estas frases han sido publicadas bajo el nombre de Khutba el-Hamia. Leyendo este libro, uno puede pensar que una persona sin prepararlo en árabe puede de forma espontánea hablar. Es un milagro de la literatura que Dios ha mostrado y no hay nadie que pueda presentar algo semejante a este evento. Este desafío, dice Azur, continúa hoy también en el Tarikh Ahmadiyyat, como era un signo extraordinario de Allah. Por eso, teniendo en cuenta su significado, el Santo Mesías prometido entre sus Juddam dijo que se recordara, y para ello Sufi Ghulam Ahmad Saheb, Hazrat Mir Muhammad Ismail Saheb, Mufti Muhammad Sadiq Saheb, Molvi Muhammad Ali Saheb y otros compañeros del Santo Mesías prometido lo memorizaron, y en el techo de la mezquita de Masjid Mubarak se les dijo, se les recitó, y Molvi
era Maulvi Abdul Karim Saheb estaba tan impresionado que entraba en trance cuando recitaba este sermón, y Maulvi Saheb, viendo el milagro de estas palabras milagrosas que venían de Allah, y le producía un efecto que los niños, incluso atraídos por la fuerza que mostraba, se quedaban impresionados. Cuando dice el Sisane que en ese día, cuando aún no había caído el día, niños pequeños que tenían menos incluso de 12 años repetían estas palabras en las calles de Qadian. Era algo muy extraordinario. Este khutbah fue publicado en agosto de 1901. Hazur lo mandó escribir con los escribas, se tradujo al urdu y persa, y se añadieron notas. El sermón actual tiene 38 páginas, y desde el principio al final Hazur puso también con su propia mano algunos adendos, anexos. La primera parte es el Khutbah Ilhamia. Este libro se publicó y gente arábiga al leerlo se quedaron sorprendidos. La verdad, el Mesías Mohammadí, este es un signo que no se encuentra después de la revelación del Santo Corán. Hazrat Masih Maud Salam tuvo 2 sueños que están escritos en Tazkira. En el 1900 escribió que Mia Abdullah Sanori Saheb, que Abdullah Sanori dijo que Mirshi Ghulam Qadir ha venido aquí. Mia Abdullah dijo que arriba hay mucho griterío, es refiriéndose a los cielos. Este sueño es exacto con lo que tuvo Sayyid Amir Ali Shah, porque vio que estaba leyendo este libro en árabe. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Isa, Jesús, Hazrat Musa, Hazrat Khizr estaban presentes en la audiencia escuchando el sermón. Esto fue enseñado como una visión cuando él estaba sentado y escuchando a este sermón. Algunas impresiones de los sahabas. Hafiz Abdul Ali Saab dice que yo estaba presente y la voz de Hazur estaba cambiada. Un Sayyid, una persona Sayyid de Sialkot, estaba sentado a mi lado y dijo que están los ángeles presentes para escuchar el sermón. Mirza Fazl Beg Saheb relata que el día de Eid, del sermón revelado en el Masjid Aqsa, que era la antigua mezquita, en el Mehrab, en las puertas, frente a las puertas, Hazur estaba leyendo el sermón. Hazrat Sahib cada palabra Hazur la repetía 3 veces, y Maulvi Haji Khalifatul Masih Awal y Maulvi Abdul Karim, ellos escribían estas palabras y decían a Hazur que la palabra es con sin, o la palabra es con ain, o con alif, o con za. Los propios Maulvis corregían, los propios Maulvis pedían a Hazur corregir, y Hazur les indicaba. Y cuando acabó, Maulvi Abdul Karim Sahib dijo: lee este sermón en urdu. Hazrat Maulvi Sahib dijo, tradujo, y luego hicieron una posternación. Hazrat Maulana Sher Ali Sahib relata que este sermón del Eid, del sermón revelado, Hazur lo leyó, era el día del Hajj, y Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam escribió una carta que toda la gente
que envíen sus nombres para que haga oración por ellos. Se sentaron en el Talimul Islam School, era el Madrasa Ahmadiyya, y se prepararon los nombres. Se envió a Hazur. Hazur había cerrado la puerta, estaba haciendo oración y entregaban gentes sus papeles para ser incluidos en la lista. Cuando Hazur salió para rezar el Eid por las escaleras de Masjid Mubarak, dijo que Allah Ta'ala me ha dicho que hable hoy en árabe. Por eso Hazrat Maulvi Abdul Karim Saheb y Maulvi Abdul Molana Hakim Nuruddin Saheb, porque Dios me ha dicho que lea en árabe. Maulvi Abdul Karim Saheb, el santo Mesías prometido, cuando Hazur, después de leer su sermón en urdu, empezó a leer en árabe, tenía una sensación especial. Los ojos estaban cerrados. La primera frase era con una palabra, una fuerza especial. Después iba decayendo. Los Molvis Saheban estaban tomando notas. Cuando no entendían, paraban y preguntaban y decían que lo que no habían entendido, decía Hazur que por favor preguntarme porque es posible que no me acuerde. Dice que yo estuve hablando y cuando acabó se terminó. Luego Hazur mostró especial interés en que fuera escrito y luego se tradujo al urdu y al persa y dijo que la gente lo memorizara como el Santo Corán fue memorizado. Por eso el Mufti Muhammad Sadi Saad y Mufti Muhammad Sadi Saad, Muhammad Ali Saab se lo aprendieron. Después Maulvi Saab respondió que sabemos que esto está fuera del poder de Hazur. Querían decir que era una palabra de Dios, no era una palabra de Hazur. Hazrat Mia Amiruddin Saheb relata que después de relatar el Ser Khutbah Ilhamiyya, dijo que cuando decía algo yo no sabía cuál sería la siguiente frase. Me aparecía delante escrito y yo la leía muy despacio y de forma muy pausada. Hazrat Maulvi Abdullah Saheb Batalvi relata que Sayyid Abdul Hay Saheb, que vino de países árabes y estuvo para investigar sobre el Santo Mesías prometido y luego hizo bet, me dice que yo hice bet de la siguiente forma, que cuando vi los libros del Santo Mesías prometido me convencí que una palabra así, salvo que no haya una ayuda extraordinaria de Dios, nadie puede escribir unas palabras así, pero no entendía que el Santo Mesías prometido sean sus propias palabras. Aunque Maulvi Nuruddin Saab y los otros ulemás me decían y me testimoniaban, pero yo no podía desterrar mis dudas y de distintas formas intentaba buscar pruebas que de verdad estas son las palabras del Santo Mesías prometido y no hay ninguna ayuda externa. Por eso en árabe escribí algunas cartas en árabe y recibía la contestación en árabe y comprobaba que estas dos palabras, estas dos sentencias eran parecidas, pero no veía diferencia y se me decía que la palabra que emplea en las cartas no hay una ayuda de Allah, porque el Santo Mesías prometido en las revelaciones hablaba bajo la influencia de Allah Ta'ala. Por eso era un otro color y tenía que ser distinto, porque no es lo mismo entre una palabra expresada y una palabra revelada. Entonces fui a Qadian para que yo viera algún tipo de señal por parte de Allah Ta'ala.
y pudiera comprobar pues de motu propio que Allah Ta'ala le estaba ayudando de forma espectacular o extraordinaria. Por eso, cuando se acercó el momento del Khutbah Ilhamia, yo vi estas señales, lo escuché con mis propios ojos, cómo sin ninguna ayuda una persona iluminada delante del mundo está hablando con una palabra que nunca podía imaginar. Por lo tanto hice bet ya sin ningún tipo de duda. Mukarram Haji Abdul Karim Sahib empezó en 1940, empezó a predicar y fue a Egipto y empezó a predicar allí. Había una persona que era funcionario y todos los problemas, digamos, de diferencias interpretativas, él estuvo de acuerdo, pero no aceptaba que el Santo Mesías prometido fuera un profeta discípulo. A este funcionario le hizo llegar el sermón revelado y no fue durante varios días. Un día vino una carta que le había invitado para comer y al llegar dijo que escriba la carta de mi conversión. Dijo a Isa, se le ha solucionado el problema de la finalidad del profetado del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice que llamé a un erudito de la Universidad Al-Azhar y le dije que unos indios me han predicado y me han dicho que Hazrat Isa ha fallecido y el Jesús que iba a venir es de la mancomunidad Muhammadía, que sería el Mesías y el Mahdi, y su reclamante es Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero dicen que Mirza Sahib es un profeta discípulo y esto es algo que no puedo aceptar, porque usted es un erudito, tiene que decirme que estoy equivocado, estoy en lo cierto. Este profesor de la Universidad de Al-Azhar dijo, yo he leído los libros de Mirza Sahib y me he entrevistado con algunos Ahmadis y he intercambiado opiniones con ellos, y el profetado que él reclama, si vinieran 1000 profetas como él, no se rompe el sello del profetazgo. Eso lo aceptó. Dice que yo voy a entrar dentro de la comunidad Ahmadiyya y el día del juicio vosotros sois los responsables. Dijo, yo te voy a decir, si me preguntas en público diré que no puede venir un profeta discípulo, no lo diré nunca en público. Si quieres entrar en la comunidad Ahmadiyya, entonces entra bajo mi responsabilidad, porque lo que respecta a mí hay impedimentos, y es que si me hago Ahmadi me van a echar del trabajo. Esta persona, cuando escuchó el comentario del profesor de Al-Azhar, se hizo Ahmadi y empecé a leer el Khutbah Ilhamia. Vi un sueño que el Santo Mesías prometido está con una comunidad muy grande, y yo le dije, Hazur, ¿quiénes son estas gentes? ¿Y dónde le lleva usted? Dijo Hazur, son amigos de Allah que se han hecho amigos de Allah antes de mí, y yo les estoy llevando al trono del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo soy el mejor de los amigos, pero solo serán amigos los que vengan en mi comunidad, y después del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no puede venir ningún profeta sino uno que sea profeta discípulo. Con esto se me solucionó el problema del profeta discípulo, y
dice que cuando tuve este sueño envié directamente mi admisión en la Jamaat. Hay otra persona muy muy conocido, Sheikh Abdul Qadir al-Maghribi, un erudito, era muy amigo de Sayyid Waliullah Shah Saheb, y la primera entrevista se hizo en 1916. El Lama al-Maghribi dijo que vamos a hacer una foto poniendo la mano en el Sagrado Corán. Debido a esta amistad, el santo Hazrat Masih Tumnati Sani, Hazrat Muslim Maud, fue a Damasco para saludar al Lama al-Maghribi y le preguntó muchas preguntas. Cuando escuchó las respuestas, como era un erudito, dijeron que nosotros somos árabes y entendemos el Sagrado Corán. No hay nadie que pueda entender el Santo Corán mejor que nosotros. Cuando habló Hazrat Masih Sani, le dijo: vosotros estáis tan sometidos a la lengua como nosotros, porque Dios nos ha enseñado el Corán, y a pesar de que nosotros hablamos en Urdu y no sabemos hablar en árabe, tenemos más comprensión del Corán. Hazur habló en árabe de tal forma que se quedaron mirando y dijeron que es verdad que su palabra es mucho más expresiva que la nuestra, y después cambió su tono hacia Hazur. Durante esta entrevista dijo al Lama Maghribi que en los libros del Santo Mesías Prometido hay problemas gramaticales. El Khalifa Sani le dijo que si tienes tu fuerza, haz un desafío y publica un libro, pero debes recordar que no vas a ser capaz, porque si levantas tu pluma, toda tu fuerza de escritura se va a defenestrar, se va a diluir. Inténtalo. Y dijo luego que no, por favor, no propague usted estos libros, porque lo único que va a hacer dividirnos. Ya tenemos diferencias entre nosotros. Usted vaya a Europa, a África, pero aquí no envíen misioneros, por Dios. A veces le besaba la mano, a veces le decía que por favor no, que aquí no envíe ustedes sus misioneros. Luego dijo que era una buena persona porque tenía dolor por el Islam, pero no fue capaz de aceptar estas premisas. Khalifa Sani le dijo en palabras muy contundentes que si fuera un plan nuestro lo dejaríamos, pero si son las palabras de Allah, no tenemos nada que objetar. Son las palabras de Allah y es nuestro cometido propagarlas. Seguimos hablando del Molana Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Anhu. Hazrat Molana Shamassam a Siria le envió, y Sayyid Zainuluddin Shah Sahab relata que en un día estuvimos hablando sobre la Ahmadiyyat y Sheikh Abdul Qadir al-Maghribi vino y empezó a escuchar nuestras palabras. En su forma de hablar mencionó la entrevista con Hazrat Khalifat
Khalifatul Masih Sani, y repitió lo que le dijo a Hazur, es decir, que no prediquen ustedes aquí. Y dijo que la revelación, que no necesita revelaciones en árabe, no hace falta que haya más revelaciones en árabe. Dice que yo le di el Khutbah el Hamia y le dije, léalo. ¿Dónde está mal su árabe? Empezó a leerlo en voz alta y dijo que esto no es ni árabe. Ulana Shamsab estaba sentado y Tajul Rus, hay una gramática, y le enseñó la palabra. La gente se sorprendió y dice Shahzab, dije, usted es muy conocido en una zona, pero no sabe tanto árabe como saben mis alumnos. Le entró mucho enfado, salió fuera y dijo, ya te monitorizaré, ya veremos. Shahzab vio que la gente que estaba sentada estaban influenciándose por esta conversación, y le dije que yo también he sido profesor y no tenía que haber hablado así del Khutbah el Hamia, en lugar de aceptar lo que es la verdad. Al día siguiente, cuando Shamsa dijo que el Khalifatul Masih Sani dijo que no enfadara al señor Magresat, dijo, no se preocupe. Por la mañana fuimos a la casa de la Masab, llamamos a la puerta y salió el señor Molana Saab. Me dio un beso y dijo, yo pido perdón, yo quería venir hacia usted. Le dije, venga, beba té, le voy a decir cómo he dormido. Fuimos y tenía la revista Al-Haqaiq Al-Ahmadiyya, que es Waliullah Shah Saab, y dijo, esta revista la tenía en mi mano y tenía la idea de publicar esta revista. Guardé los hadith, recé la oración de Isha y empecé a escribir. Leía la revista, miraba libros, escribía una noche, luego lo rompía, le escribía otra vez, lo volvía a romper y pasé toda la noche. La mujer le dijo, ¿qué te pasa? Duérmete. Dice, al final era la oración de Fajr y no pude escribir nada. Todo lo que escribía sabía que no estaba bien, que dice Zur que le dijo a Shahzab que hago la promesa que no van a escuchar ninguna palabra de oposición, vuestras posiciones son islámicas, podéis predicar libremente, siempre hablaré bien de ustedes, pero no voy a entrar en su comunidad. Al final apoyó a la comunidad. Ahora voy a leer algunas frases de Hazrat Masih Maud Salam. Dice en árabe, oh gentes,
Dice: oh gentes, soy el Mesías que completa la dispensación Muhammad, soy Ahmad el Mahdi y mi Dios está conmigo desde mi infancia hasta que vaya a mi tumba. Se me ha dado el fuego que consume y el agua que es dulce, y soy una estrella yemani, y soy una lluvia espiritual, y el infligir es una lanza afilada, y mis oraciones son el mejor antídoto. Muestro mi majestad a un pueblo y a otro pueblo. Tengo una herramienta en mi mano con la cual destruyo el pecado, y en la otra tengo una bebida dulce que revive los corazones. Dice: oh gentes, dice: oh gentes, por Dios, temed a Dios y pensad colectivamente o individualmente como una persona que tiene una mente pequeña. No es el tiempo que se destierre el mal, y no ha llegado el tiempo de ser eliminada la corrupción, y no ha llegado la hora de que las almas se llenen de la lluvia espiritual. Por lo tanto, dad gracias a Dios que os ha recordado, que ha recordado vuestra religión y os ha liberado de perderos, y que todos vuestros desastres Él ha dado la lluvia para salvaros. Envió a su Mesías para eliminar el daño, y envió a su Mahdi para lo bueno y para la ganancia, y os incluyó en el área de vuestro imam, y os ha hecho entrar en la era que estaba sin él. Dice: soy el que ha venido para concluir la amistad con Dios, como nuestro santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam concluyó el profetazgo. Él es el sello de los profetas, y yo soy el sello de los amigos. No hay ningún amigo de Dios, solo el que acepte mi aceptación. He sido enviado por Dios, y mi pie está en un minar que está encima de todos los minares. Temed a Dios, jóvenes, y reconocedme, y no me desobedezcáis, y no moráis desobedeciéndome. La era está cerca, y el tiempo está al lado, que cada alma será informada por lo que ha sido
por lo que ha hecho y por lo que será recompensada. Estas son las palabras magnificentes de la invitación que dio el Santo Mesías prometido bajo la orden de Allah el Exaltado el 11 de abril de 1900. Estos signos continúan hoy demostrando su gloria y hoy ningún experto, lingüista o ningún gran escolar o autor puede competir con él. Era la palabra de Dios y por eso Allah Ta'ala y sobre todo a los musulmanes les dé la comprensión que este enviado de Dios le acepten y que sea el motivo para unificar a la mancomunidad musulmana y que sean ayudantes de este sirviente de Allah, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de cumplir nuestras responsabilidades. Después de la oración haré dos oraciones funerales. Una oración funeral Mukarra Hanifa Bibi Sahiba Bhatti de Sheikhupura, que el 3 de abril de 2014 falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hizo bet mediante un sueño en Jalsa Salana Tabua en la época del Khalifa al-Masih vio y dijo que Hazur era la única Ahmadí entre sus hermanos. Pues era una persona muy sincera, de una relación muy extraordinaria con la comunidad, que era un marido, un hijo. Muhammad Bhatti Sahab es misionero en Tanzania y no ha podido ir a la oración funeral de su madre, y a este hijo le dé la oportunidad de llevarlo con paciencia, porque por el servicio a la religión tan siquiera pudo despedirse. Mukarram Sayyid Mahmud Sahib de Karachi, que falleció en Karachi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hizo wuzu, fue a su habitación cuando su mujer fue, no había abierto la alfombra de rezar y estaba caído. Vino la ambulancia y le habían comprobado que había fallecido. Era un hijo de un sahaba de Hazrat Masih Maud Islam, una persona muy cercana a la comunidad y siempre había trabajado en temas muy constantes en sus oraciones. También dedicaba su tiempo, esperaba el Jalsa Salana y tenía muchísimo interés en saludar. En Karachi era el secretario de tesorería en su área, era musi, tenía un hijo y varias hijas que están todos fuera de Pakistán. Su hermano vive aquí, tiene dos hermanos que lleva el tema del Rishta Nata, que Allah les perdone y que a su familia les dé la oportunidad de continuar con el servicio a la comunidad. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر